Un maestro. Solo cuidas niños por unas monedas. Mi padre dijo eso frente a 40 invitados, 3 primos que no había visto en una década y mi hija de 4 años, que estaba sentada en el regazo de mi esposo. Mi esposo no se inmutó. Dejó su tenedor, colocó su servilleta sobre la mesa y miró a mi padre de la manera en que miras a alguien que acaba de confirmar todo lo que ya sabías sobre él. No dijo una palabra. 2 días después, mi padre estaría sentado en una habitación llena de 300 personas, viendo a ese mismo hombre recibir algo que Gerald Whitfield nunca podría comprar con todo el dinero de sus concesionarios en Georgia. Y por primera vez en 67 años, mi padre no tuvo nada que decir. Pero me estoy adelantando. Lo que sucedió en esos 2 días cambió 5 relaciones en mi familia de forma permanente. Y comenzó con una llamada telefónica que nunca debería haber respondido. Antes de continuar, por favor, tómense un momento para dar me gusta y suscribirse, pero solo si realmente conectan con esta historia. Dejen su ubicación y hora local en los comentarios. Siempre me sorprende desde dónde me están viendo todos ustedes. Mi nombre es Cora. Tengo 33 años. Soy enfermera en Savannah, Georgia. Y esta es la historia de cómo mi padre intentó destruir mi matrimonio en su propia fiesta de aniversario. Y como un hombre tranquilo con una corbata de $20 le respondió sin levantar la voz. Ahora, déjenme retroceder 8 semanas hasta la noche en que el número de mi madre apareció en mi teléfono por primera vez en 5 años. Estaba arrodillada junto a la bañera, enjuagando el champú del cabello de Lily cuando mi teléfono vibró en el suelo de baldosas. La pantalla decía mamá, no mamá con un emoji de corazón como algunas personas lo tienen, solo mamá. Letras mayúsculas, sin foto, sin contacto. Borré todo lo demás hace 5 años. Solo guardé el número en caso de una emergencia. Muerte u hospitalización. Esas eran las únicas 2 razones por las que me dije a mí misma que contestaría, pero contesté de todos modos. Core. Su voz ya estaba húmeda, ya temblorosa. Mi madre podía llorar a voluntad. Lo sabía desde que tenía 12 años, pero esto sonaba diferente, más débil, más viejo. Hola, mamá. Tu padre y yo vamos a celebrar nuestro 45 aniversario. Una gran reunión. Familia, amigos, todo el vecindario. No dije nada. Lily chapoteó con su patito de goma. Él es diferente, Cora. Pregunta por ti. La Navidad pasada, se sentó en la guardería de Lily, la habitación que preparamos para ella cuando estabas embarazada. Simplemente se sentó allí. Cerré los ojos. Hace 5 años, mi padre se había parado en su cocina, la misma cocina donde me enseñó a hacer huevos revueltos, y me dio un ultimátum. Sus palabras exactas, dejas a ese maestro o no vuelves a entrar por esta puerta. Elegí a Nathan. La puerta se cerró de un portazo. Siguieron 5 años de silencio. Ahora Diane estaba llenando ese silencio con lágrimas. Lily merece conocer a sus abuelos. Megan ya ha hablado con tu padre. Todos están listos. Eres la única que no ha vuelto a casa. Ahí estaba. La forma de plantearlo. Yo era la que se resistía. Yo era el problema. Miré a Lily. Tenía 4 años y nunca había conocido a sus abuelos. No conocía sus rostros, sus voces, el olor a loción de lavanda de mi madre. Esa era la debilidad. Y mi madre sabía exactamente dónde presionar. Lo pensaré, mamá. Eso es todo lo que pido, cariño. Colgó. Lily me miró. ¿Quién era, mami? No respondí de inmediato. Nathan estaba en la mesa de la cocina corrigiendo ensayos cuando bajé. Bolígrafo rojo en una mano, taza de café frío en la otra. Tenía una pila de trabajos de 11º grado sobre la era de la reconstrucción y estaba rodeando un párrafo con el tipo de cuidado que la mayoría de la gente reserva para los contratos legales. Llamó mi mamá, dije. No levantó la vista de inmediato. Terminó su marca, tapó el bolígrafo y luego me prestó toda su atención. Así era Nathan. Nunca escuchaba a medias. Quiere que vayamos a su 45 aniversario, una gran reunión, toda la familia. El próximo sábado.
Se quedó en silencio por un momento. No el tipo de silencio vacilante, el tipo de silencio pensativo. Si quieres ir, dijo, vamos. Pero necesito que sepas algo. No voy a fingir ser alguien que no soy. Nunca te lo pediría. Lo sé. Solo lo digo en voz alta. Me senté frente a él. Entre las pilas de ensayos, noté un sobre grande de Manila, grueso, de aspecto oficial, sellado con el sello de la Junta de Educación del Condado de Chatham. Ya estaba abierto, la carta medio sacada y luego metida de nuevo como si la hubiera leído y dejado a un lado. ¿Qué es eso?, pregunté. Nathan lo miró, lo deslizó debajo de una pila de papeles. Nada urgente. Cosas de la escuela. Lo dejé pasar. Tenía cosas más importantes en mente. Lily nunca los ha conocido, dije. Ni una sola vez. Tiene 4 años, Nathan. Ni siquiera sabe lo que es un abuelo. Extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Entonces démosle la oportunidad. Esa es razón suficiente. Decidimos que el viernes, conduciríamos desde Savannah, 4 horas hasta el pequeño pueblo en las afueras de Atlanta donde crecí. Quedarnos el fin de semana, volver el domingo o el lunes. No pregunté por ese sobre. Ojalá lo hubiera hecho. Me habría ahorrado 2 días de pensar que a mi esposo no le importaba lo que mi padre le dijo. El viaje duró 4 horas y 12 minutos. Lo sé porque Lily preguntó, ya llegamos, exactamente 17 veces, y conté cada una de ellas. La casa de mis padres no había cambiado. Estilo rancho, ladrillo rojo, amplio jardín delantero, bandera estadounidense en el poste del porche. Los mismos arbustos de azaleas que mi madre plantó cuando yo estaba en la escuela secundaria. El mismo camino de entrada agrietado donde aprendí a andar en bicicleta. Todo congelado en su lugar como si la casa hubiera estado conteniendo la respiración durante 5 años, esperando. Mi madre estaba en la puerta antes de que siquiera estacionáramos. Bajó los escalones rápidamente, demasiado rápido para una mujer de 65 años que decía que sus rodillas le estaban fallando, y me rodeó con sus brazos. Olía a lavanda y laca para el cabello. Me abrazó durante mucho tiempo, llorando en mi hombro. «Oh, Cora. Oh, mi niña». Mi padre estaba detrás de ella en la puerta. Llevaba sus buenos pantalones caqui y una camisa polo, su versión de vestirse elegante. Parecía mayor, más delgado de hombros. Asintió a Nathan, luego extendió la mano. Nathan se la estrechó. El apretón de manos duró quizás 2 segundos. Luego Gerald vio a Lily. Se agachó lentamente, crujiéndole las rodillas, y abrió los brazos. Bueno, ¿quién es esta pequeña y bonita dama? Lily me miró. Asentí. Caminó hacia él. Él la levantó y ella se rió, y algo dentro de mí se ablandó contra mi voluntad. Adentro, Diane había puesto té dulce y bizcocho. La casa olía a limpiador de limón y estofado de ternera. Normal, seguro, casi. Pero en la sala de estar, noté algo. Un cubierto extra. Una silla con un cojín nuevo. Un vaso de agua ya servido, colocado justo al lado de donde me sentaría. ¿Para quién es eso?, pregunté. Los ojos de Diane parpadearon. Oh, un amigo de la familia pasará mañana. Cambió de tema rápidamente. Demasiado rápido. Esa silla vacía. Debería haberle prestado más atención. El viernes por la noche, solo nosotros 6, Gerald, Diane, Megan, Nathan, Lily y yo. Una pequeña cena antes del gran evento. Estofado de ternera, puré de patatas, judías verdes de lata. La comida que mi madre había hecho todos los viernes desde 1985. Durante los primeros 20 minutos, casi se sintió normal. Megan preguntó por el preescolar de Lily. Diane se preocupó por los platos de todos. Gerald cortó el estofado con el mismo cuchillo de sierra que había tenido desde que nací. Luego comenzó. Entonces, Nathan. No levantó la vista de su plato. Todavía enseñando. La forma en que dijo todavía como si fuera una condición crónica.
Como si a Nathan le hubieran diagnosticado algo y todos estuvieran esperando la remisión. Sí, señor. Historia estadounidense de 11º grado. También entreno al equipo de debate. Gerald masticó, tragó, se limpió la boca. ¿Sabes con quién me encontré el mes pasado? Travis Keller. ¿Recuerdas a Travis, Cora? Sentí que mi columna se tensaba. Vagamente. Buen chico. Acaba de abrir su tercer concesionario. BMW. Aún no tiene 40 años. Gerald miraba a Nathan cuando lo dijo. No a mí, a Nathan. Eso es ambición. La mesa se quedó en silencio por medio segundo. Megan alcanzó la cesta del pan y dijo, este estofado está increíble, mamá. Dios la bendiga por intentarlo. Debajo de la mesa, encontré la mano de Nathan. Apretó la mía una vez. Calma, firmeza. Gerald no había terminado. Sin ofender, hijo. Solo me preocupa el futuro de mi hija. Los maestros no se retiran exactamente ricos. La mandíbula de Nathan se tensó. Apenas. Solo un parpadeo. Luego desapareció. Estamos bien, Gerald. Gracias. Bien, repitió Gerald como si la palabra supiera agria. Bien, es un listón muy bajo. Diane hizo sonar su tenedor contra su vaso. ¿Quién quiere postre? Hice tarta de nueces pecanas. Gerald mencionó a Travis 2 veces más antes de que se acabara la tarta. Una vez sobre su viaje a Italia, otra sobre su casa en el lago. Cada vez sus ojos se dirigían a Nathan. Esto no era una charla trivial. Esto era práctica de tiro. Esa noche, yacía en mi antigua habitación, mirando el techo. Las estrellas que brillan en la oscuridad que había pegado allí en 7º grado todavía eran débilmente visibles. Pequeños fantasmas verdes de una niña que una vez pensó que esta casa era el lugar más seguro del mundo. Nathan estaba en el colchón de aire al lado de la cama leyéndole a Lily. Buenas noches, Luna. Estaba casi dormida, sus pequeños dedos envueltos alrededor de su dedo índice. Él hacía las voces, la anciana tranquila susurrando, silencio. Y los ojos de Lily se cerraron. Dejó el libro y me miró. Ninguno de los dos habló. No necesitábamos hacerlo. Miré esas estrellas del techo y pensé en lo que costaría el silencio. Si no decía nada, si sonreía durante el fin de semana y conducía a casa y lo llamaba paz. ¿Qué aprendería Lily? ¿Que un hombre puede ser menospreciado en una mesa y las personas que lo aman simplemente pasan el pan? ¿Que ser una buena persona significa ser un blanco silencioso? Hace 5 años, Gerald les había dicho a sus amigos de golf que Nathan nunca le compraría a Cora una casa de verdad. Lo dijo en una barbacoa del 4 de julio, lo suficientemente alto como para que 3 mesas lo oyeran. Nathan había estado de pie a 6 pies de distancia sosteniendo un plato de maíz en la mazorca. Tampoco dijo nada entonces, no porque fuera débil, porque no creía que un hombre que medía todo en metros cuadrados valiera la pena la discusión. Me fui esa noche, empaqué mi bolso, conduje a Savannah y no volví. Hasta ahora. Lo que estaba en juego era simple e imposible. Si me quedaba en silencio, perdía mi autoestima. Si hablaba demasiado pronto, perdía la oportunidad de Lily de tener abuelos. Ambas opciones dolían, y Gerald contaba con eso. No volví para pelear. Volví porque Lily merece una familia. Pero acostada en esa habitación oscura, escuchando a mi hija respirar, estaba empezando a darme cuenta de algo. No todas las familias merecen a Lily. El sábado por la mañana, la casa era un caos antes de las 8. Diane había contratado una empresa de catering. 2 mujeres con delantales negros colocando platos calientes en el porche trasero. Una larga mesa plegable se extendía por el patio cubierta con un mantel blanco. A la entrada del camino, una pancarta pintada a mano decía, Familia Whitfield, 45 años. Gerald estaba en el patio trasero dirigiendo el tráfico como un general. Mueve esa mesa 6 pulgadas a la izquierda. No, las sillas buenas van al frente. ¿Dónde están las tarjetas con los nombres? Tarjetas con los nombres en una barbacoa familiar.
Lo encontré arreglando los cubiertos y le pregunté, papá, ¿cuánta gente viene? Unas 40, quizás 45. ¿Y tú invitaste a los Keller? No levantó la vista. Travis viene. Sí, le va muy bien, Cora. Deberías ponerte al día. Dejé pasar un segundo. ¿Invitaste a Travis por mí? Se rió. Corto, despectivo. No te halagues. Es un amigo de la familia. Amigo de la familia. Travis Keller había estado en nuestra casa exactamente 2 veces antes de que me fuera. Ambas veces por invitación de Gerald. Ambas veces sentado a mi lado. Ambas veces después de que Gerald hubiera anunciado en voz alta el último logro financiero de Travis. Amigo de la familia era una descripción generosa. Megan me encontró en la cocina 10 minutos después. Me metió en la despensa entre los melocotones enlatados y el arroz a granel y susurró, papá ha estado hablando de Travis toda la semana. Lo llamó hace 2 días para confirmar. Ten cuidado. ¿Cuidado cómo? Se mordió el labio. Puso la tarjeta con el nombre de Travis al lado de tu asiento. La moví. La volvió a poner. Se me cayó el estómago. Luego Megan dijo algo más, casi como una ocurrencia tardía. Ah, alguien de la escuela de Nathan llamó a casa la semana pasada. Preguntó si Nathan iba a alguna ceremonia el lunes. No entendí los detalles. Les dije que estaba de viaje. No lo relacioné. Todavía no. Debería haberlo hecho. Los primeros invitados llegaron al mediodía. A la 1, el patio trasero estaba lleno. Tías y tíos que no había visto desde mis 20 años. Primos segundos cuyos nombres había olvidado. Vecinos que todavía me llamaban la pequeña Cora aunque tenía 33 años, un título de enfermería y una hija. La música country salía de un altavoz Bluetooth en la barandilla del porche. Los niños se perseguían por el césped. Diane flotaba entre las mesas, rellenando el té dulce y aceptando cumplidos por las hortensias. Y entonces un BMW rojo entró en el camino de entrada. Travis Keller salió como si estuviera llegando a una sesión de fotos de una revista. Blazer azul marino, sin corbata, mocasines sin calcetines. Tenía 36 años y lo parecía de la manera en que el dinero te hace lucir. Bronceado, arreglado, seguro. Gerald cruzó el patio en 4 zancadas. Le estrechó la mano a Travis con las 2 suyas. Lo observé desde el porche. Mi padre no había saludado a Nathan con la mitad de esa calidez. Cora, llamó Gerald. Ven a saludar. Me acerqué con Nathan a mi lado. Lily estaba en la cadera de Nathan jugueteando con una flor que había arrancado del jardín. Cora, ¿recuerdas a Travis? Acaba de volver de un viaje a Italia. Cuéntaselo, Travis. Travis sonrió. Educado, ensayado. La costa de Amalfi. Increíble. Y este es Nathan, dijo Gerald. Hizo una pausa antes de la palabra. El esposo de Cora. La pausa fue un bisturí, pequeño y preciso. Todos lo oyeron. Travis extendió la mano. Nathan cambió a Lily a su otra cadera y se la estrechó. Encantado de conocerte, dijo Nathan. Igualmente. Gerald le dio una palmada en el hombro a Travis. Travis, cuéntales sobre la nueva sala de exposiciones. Acaba de abrir en Bugeat, 12.000 pies cuadrados. Ven, Gerald sonrió a la mesa. Eso es ambición. Nathan no dijo nada. Ajustó la correa de la sandalia de Lily y le besó la parte superior de la cabeza. Mi padre estaba actuando y se suponía que todos nosotros éramos su público. El insulto llegó durante el plato principal. Gerald se puso de pie a la cabeza de la mesa golpeando su vaso con un cuchillo de mantequilla. Unas 40 personas se volvieron para mirar. Agradeció a todos por venir. Agradeció a Diane por 45 años. Agradeció a Dios, al servicio de catering, al clima. Era bueno en esto, la actuación pública de un hombre de familia. Luego se volvió hacia nuestro extremo de la mesa. Sus ojos se posaron en Nathan como un reflector.
No era una pregunta. Era una trampa. Podía sentirlo de la misma manera que sientes el trueno antes de oírlo. Nathan dejó su tenedor suavemente. Soy profesor de historia de secundaria en Savannah. Gerald inclinó la cabeza. Dejó que el silencio se cocinara por un segundo. ¿Un maestro? Soltó una media risa. No exactamente una mueca de desprecio. No exactamente una broma. Peor, algo intermedio. Solo cuidas niños por unas monedas. El patio se quedó en silencio. 40 personas, el tintineo del hielo en el vaso de alguien, un sinsonte en el roble, el altavoz Bluetooth entre canciones. Nathan colocó su servilleta al lado de su plato. Miró a mi padre, no con ira, no con dolor, con reconocimiento. La mirada de un hombre que acaba de confirmar una sospecha. No dijo nada. Lily estaba en su regazo. Lo miró con sus grandes ojos marrones. Papi, ¿por qué se ríe el abuelo? Mi pecho se partió. Justo allí en la mesa, algo se rompió que no sabía que aún podía romperse. No por lo que Gerald le dijo a Nathan. Nathan podía manejar a Gerald, pero Lily lo escuchó. Mi hija de 4 años escuchó a su abuelo llamar a su padre inútil, y no entendía por qué los adultos estaban congelados, y no entendía el silencio. Y hizo la única pregunta honesta que alguien en esa mesa tuvo el coraje de hacer. Ese fue mi límite. 3 segundos de silencio, quizás 4. Se sintieron como 30. Tía Ruth miró su ensalada de papas como si contuviera el secreto para viajar en el tiempo. Tío Jim se aclaró la garganta. Diane buscó su vaso y lo falló por una pulgada. Abrí la boca. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Papá. Nathan es la persona que más trabaja que conozco. Le debes una disculpa. Gerald no parpadeó. Solo estoy diciendo hechos, Cora. No llegué a donde estoy siendo sensible. No se trata de ser sensible. Se trata de decencia básica. Agitó la mano, el mismo gesto que usaba para despedir a los vendedores en su concesionario. Relájate. Era una broma. Diane se levantó. No arruinemos la fiesta. Gerald, ven a ayudarme con el postre. Ya caminaba hacia la cocina, sus tacones resonando en las losas del patio, arrastrando el desastre detrás de ella como una cortina. Nadie se movió. Travis estaba sentado a 2 sillas de distancia, haciendo girar su vino, estudiando la etiqueta como si fuera lo más fascinante que hubiera leído. Ni una sola persona en esa mesa dijo una palabra en defensa de Nathan. ¿Ni una? Gerald se ajustó el cuello. Sin ofender, Nathan, pero en esta familia construimos cosas. No cuidamos niños. Nathan lo miró por un segundo más. Luego se volvió hacia Lily. Hola, cariño. Su voz era suave, cálida, completamente inalterada. ¿Quieres ir a ver las luciérnagas en el patio? El rostro de Lily se iluminó. Sí. La levantó de su regazo, la tomó de la mano y caminaron juntos por el césped, pasando la pancarta que decía Familia Whitfield, 45 años. Pasando la mesa del catering, pasando los 40 invitados que los vieron irse y luego volvieron a sus platos como si nada hubiera pasado. Ese fue el momento en que me di cuenta de que esta familia no solo no nos protegió. Participaron. Quería irme esa noche. Le dije a Nathan mientras Lily dormía entre nosotros en el colchón de aire, su pequeño pecho subiendo y bajando como un metrónomo. Mi voz era un susurro, pero la ira no lo era. Nos vamos mañana por la mañana. A primera hora. Ya terminé. Nathan se apoyó en su codo. En la oscuridad, solo podía ver el contorno de su rostro. Necesito preguntarte algo, dijo. Casi me río. ¿Lunes? ¿Por qué querrías pasar un minuto más en esta casa? No estaremos en esta casa. Estaremos en Savannah. Metió la mano en su bolso en el suelo y sacó el sobre de Manila. El de la mesa de la cocina de casa, el que tenía el sello de la Junta de Educación del Condado de Chatham. El que vi y no pregunté. Me lo entregó. Lo abrí a la tenue luz de la ventana.
Una carta formal, con membrete en relieve, palabras que tuve que leer 2 veces para creer. Maestro del año, Condado de Chatham. La ceremonia es el lunes por la tarde en el centro cívico. Lo miré fijamente. Nathan, ¿cuándo te enteraste? Hace 3 semanas. 3 semanas. Y no me lo dijiste. Estuvo en silencio. Luego, no quería que pensaras que estaba tratando de demostrarle algo a tu padre. No se trata de eso. Nunca se trató de él. Entonces, ¿de qué se trata? Mis estudiantes escribieron cartas. Mi director dijo que han estado planeando esto durante meses. No iba a ir, pero Marcus, ¿recuerdas a Marcus Hall? Me llamó ayer y dijo que volaría desde Atlanta para hablar. Sostuve la carta contra mi pecho en la oscuridad. Mi esposo había estado llevando esto en su bolso todo el viaje y no había dicho una palabra. No cuando Gerald lo llamó niñero. No cuando 40 personas apartaron la mirada. No necesitaba la aprobación de Gerald. Nunca la había necesitado. El domingo por la mañana, Megan me envió un mensaje de texto a las 7. ¿Qué fe? Ese lugar en Maine. Dejé a Nathan y Lily dormidos y conduje a un pequeño restaurante a 2 cuadras de la casa. Megan ya estaba en un reservado en la esquina, con las manos alrededor de una taza, con aspecto de no haber dormido. Necesito decirte algo, dijo antes de que me sentara. De acuerdo. Papá planeó esto. Todo. Me deslicé en el reservado. ¿Planeó qué exactamente? Travis, los asientos, la pregunta sobre el trabajo de Nathan. Bajó la voz. 2 semanas antes de la reunión, papá llamó a Travis directamente. Yo estaba en el pasillo. Dijo, y estoy citando, quiero que estés allí sentado al lado de Cora para que pueda ver lo que podría haber tenido. Dejé que eso me afectara. Hay más, dijo Megan. Le dijo a la gente, a la señora Patterson, a los Henderson, a los Lyle, que tú y Nathan estaban teniendo problemas, que probablemente se divorciarían pronto. Lo dijo como si fuera un hecho. Eso es mentira. No tenemos ningún problema. Lo sé, pero lo dijo hace 3 semanas, antes de que siquiera aceptaras venir. Me miró. ¿No lo ves? Preparó el escenario. Si aparecías sin Nathan, confirmaba su historia. Si aparecías con Nathan, lo avergonzaría hasta que desearas no haberlo hecho. El café estaba amargo y mis manos temblaban. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Los ojos de Megan se pusieron vidriosos. He vivido bajo su techo toda mi vida, Cora. No sabía cómo decirle que no. Todavía duermo en mi habitación de la infancia. Tengo 37 años. Se secó los ojos con la servilleta. Debería haberte llamado. Lo siento. Extendí la mano sobre la mesa y sostuve la suya. Mi hermana, mi complicada, cómplice y asustada hermana. Por primera vez, la vi no como la aliada de Gerald, sino como su otra prisionera. Esto no era una reunión. Era un tribunal y Nathan había sido el acusado antes de siquiera entrar por la puerta. De acuerdo, necesito pausar la historia por un segundo. Recordando esa mañana de domingo en la cafetería con Megan, ese fue el momento en que me di cuenta de que esto nunca se trató del salario de Nathan. Nunca se trató de dinero. Se trató de control. Mi padre no podía soportar que eligiera a alguien que él no había elegido para mí. Construyó toda una velada para castigarme por ello. Así que, déjenme preguntarles, ¿por qué creen que Gerald se tomó tantas molestias? El plano de los asientos, Travis, la mentira sobre mi matrimonio. Dejen su respuesta en los comentarios. Realmente quiero saber cuál creen que fue su verdadera motivación. Muy bien, déjenme volver a lo que sucedió a continuación. Volví a la casa después del café con Megan. Pensé en empacar el auto. Lo pensé mucho, pero el brunch del domingo ya estaba en marcha. Unas 15 personas, los parientes que se quedaron a dormir, algunos vecinos que regresaron, se reunieron alrededor de la mesa del comedor, huevos revueltos, galletas, sémola de maíz y Gerald a la cabeza, presidiendo. Nathan estaba ayudando a Lily a cortar su panqueque en triángulos.
Llevaba la misma expresión tranquila que llevaba en su salón de clases. Firme, presente, inalcanzable. Gerald estaba hablando con el tío Jim, pero su voz se oía. Estaba destinada a ser oída. ¿Sabes cuánto ganan los maestros en Georgia? 45, 50.000 si tienen suerte. Mi recepcionista ganaba más que eso, y solo trabajaba 4 días a la semana. Algunas personas se rieron. Del tipo educado. Del tipo que decía, no quiero involucrarme, pero tampoco quiero ser grosero. Gerald se volvió hacia Nathan, sonrió. La sonrisa de un hombre que retuerce un cuchillo y lo llama un apretón de manos. Sin resentimientos, ¿verdad, Nathan? Solo me preocupo por mi pequeña. Nathan levantó la vista del panqueque de Lily. Aprecio tu preocupación, Gerald. 4 palabras. La sonrisa de Gerald vaciló, solo una grieta. Quería una pelea. Nathan no le dio nada. Así que Gerald cambió de objetivo. Se inclinó hacia Lily. Mi hija, de 4 años, con sirope en la barbilla. Escuché las palabras golpear el aire como piedras cayendo en agua quieta. Cada onda se movió hacia afuera a través de la mesa. Megan se congeló con el tenedor a medio camino de su boca. Diane buscó la mermelada. El tío Jim estudió su galleta. Y algo dentro de mí se volvió muy silencioso. El tipo de silencio que precede a una decisión que no puedes deshacer. Me levanté, no rápido, no dramático. Dejé mi servilleta al lado de mi plato, empujé mi silla hacia atrás y me paré de la manera en que te paras cuando has tomado una decisión que se ha estado gestando durante 5 años y 3 segundos. Papá. Me miró, todavía sonriendo, todavía actuando. No hablarás a mi hija sobre su padre de esa manera. Ni hoy. Ni nunca. La sonrisa se atenuó. Solo estoy siendo honesto, Cora. No, estás siendo cruel y lo estás haciendo frente a una niña de 4 años. La mano de Diane se disparó sobre la mesa hacia la mía. Cora, no hagas una escena. Mamá. La miré. Se hizo una escena en el segundo en que papá decidió humillar a mi esposo en su propia fiesta de aniversario. Simplemente no fui yo quien la hizo. La habitación se tensó. 15 personas respirando superficialmente. El tío Jim dejó su tenedor. Tía Ruth apretó los labios y miró fijamente el mantel. Entonces Megan hizo algo que nunca esperé. ¿Se levantó? No dijo una palabra. Simplemente empujó su silla hacia atrás y caminó alrededor de la mesa hasta que estuvo de pie a mi lado, hombro con hombro. Fue una cosa pequeña, 6 pasos y un cambio de posición. Pero en esta familia donde la geografía en la mesa era política, fue sísmico. El rostro de Gerald cambió. La actuación se resquebrajó. Estás eligiendo a un maestro por encima de tu propia familia. Su voz bajó, no gritando. Peor, fría de nuevo. Lo miré. Mi padre, de 67 años, de pie a la cabeza de su mesa en su propia casa, rodeado de personas que tenían miedo de estar en desacuerdo con él. Estoy eligiendo a mi familia, dije. Nathan y Lily son mi familia. Sostuvo mi mirada. Sostuve la suya. No tienes derecho a definir el valor de mi familia por el tamaño de un cheque de pago. El silencio después de esa frase fue el sonido más fuerte en la habitación. El cuello de Gerald se puso rojo. Comenzó debajo de su cuello y trepó como una enredadera. Si sales por esa puerta, dijo, no vuelvas. Casi sonrió. Casi. Porque me había dicho esas mismas palabras hace 5 años en esta misma casa con ese mismo tono. Y aquí estábamos. Mismo guión, mismo hombre, misma amenaza. Dijiste eso hace 5 años, papá. Sobreviví. Me volví hacia Nathan. Ya estaba de pie, con Lily en la cadera. Nuestra maleta estaba junto a la puerta. La había empacado esa mañana en silencio sin que se lo pidieran porque Nathan siempre sabía antes que yo cuando era el momento de irse. Caminamos hacia la puerta principal, 15 personas en la mesa, y ninguna de ellas se movió, ni para detenernos, ni para seguirnos, excepto Diane.
Me agarró del brazo en el pasillo. Su rímel se corría. Por favor, no te vayas. Se calmará. No necesita calmarse, mamá. Me volví para mirarla. Necesita cambiar. Y tú necesitas dejar de ponerle excusas. Abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. No salió nada. Nathan abrochó a Lily en su asiento de seguridad para el automóvil. Cargué la maleta en el maletero. El sol de Georgia era brutal e indiferente. Megan salió por la puerta principal, caminando rápido. Se inclinó hacia la ventana abierta de mi automóvil, con los ojos rojos, la voz apenas por encima de un susurro. Te llamaré esta noche. Apreté su mano a través de la ventana. Luego puse el auto en reversa. Mientras salíamos del camino de entrada, miré por el espejo retrovisor. Gerald estaba de pie en el porche, con los brazos cruzados, la mandíbula apretada. Diane estaba a su lado, agarrando un paño de cocina. Ninguno de los dos saludó. La voz de Lily vino del asiento trasero, pequeña, clara. Nos vamos a casa, mami. Nathan se dio la vuelta y le sonrió. Todavía no, pequeña mariquita. Papá tiene algo que hacer mañana. Aún no lo sabía, pero mañana sería el día en que todo cambiaría. Condujimos a un motel a 20 minutos de la casa de mis padres. No quería hacer el viaje de 4 horas a Savannah esa noche. No molesta, no en la oscuridad con Lily en el asiento trasero. Nos iríamos a primera hora del lunes por la mañana. Nathan no insistió. Llevó a Lily adentro, la arropó en la rígida cama del motel y se sentó en el borde mientras ella se dormía con su elefante de peluche. ¿Estás bien?, pregunté desde la puerta. Me miró. Estoy mejor que bien. Simplemente no quería que Lily escuchara esas cosas. Tiene 4 años. No lo recordará. Podría hacerlo. No dormimos mucho. Yacíamos en la oscuridad y escuchábamos el zumbido de la máquina de hielo fuera de la puerta. En algún momento, me di la vuelta y dije, estoy orgullosa de ti. Y Nathan dijo, no hice nada. Y yo dije, lo sé. Por eso. El lunes por la mañana, estábamos en la carretera a las 7, a 4 horas de Savannah. Lily se durmió antes de que llegáramos a la interestatal. A las 11, llegamos a nuestro camino de entrada. Nathan se duchó, se puso su camisa buena, la Oxford blanca que usaba para las conferencias de padres y maestros, una corbata azul marino, la corbata de $20 que le compré en Marshalls hace 3 navidades. Me puse un vestido de verano. Lily llevaba su vestido amarillo de flores. Nathan llamó al director Dawson para confirmar. Nathan, el auditorio está lleno, dijo Dawson a través del altavoz. Tus estudiantes han estado ensayando sus cartas todo el fin de semana. La mitad del condado está aquí. Nathan se ajustó la corbata en el espejo del pasillo. Sus manos estaban firmes. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Megan. Le dije a papá que hay un evento en Savannah esta tarde relacionado con Nathan. Le dije que debería venir. Todavía está en el hotel. Dijo que sí. Mi corazón martilleaba. No sabe lo que es. No, cree que le dará la razón. Dejé el teléfono. Mis manos temblaban, pero no de miedo. El centro cívico del condado de Chatham fue construido en los años 70 y todavía olía a alfombra vieja y ambición, pero hoy estaba transformado. Una pancarta sobre el escenario decía, Maestro del Año del Condado de Chatham 2026. Filas de sillas plegables llenaban el auditorio. Más de 300 personas, maestros con su mejor atuendo profesional. Padres con programas en sus regazos, estudiantes inquietos, susurrando, sosteniendo carteles hechos a mano. Nathan entró por la entrada lateral. El director Dawson lo recibió con un apretón de manos y un pin de solapa. Llevé a Lily a la tercera fila. Buenos asientos, lo suficientemente cerca para ver su rostro. La ceremonia comenzó con el juramento a la bandera. Luego, la superintendente Martha Collins subió al podio. Era una mujer alta con gafas de lectura en una cadena y el tipo de voz que te hacía sentarte más derecho.
Cada año, comenzó, reconocemos a un educador que representa lo mejor que esta profesión puede ser. No el más llamativo, no el más ruidoso, sino aquel cuyo impacto se mide en vidas cambiadas. Escaneé el auditorio. 3 filas detrás de mí, en el lado izquierdo, los vi. Gerald, Diane, sentados en sillas plegables como todos los demás. Gerald llevaba su camisa polo de la reunión. No había traído otra ropa. Diane tenía su bolso en el regazo, apretado con fuerza. Parecían fuera de lugar, incómodos, como personas que habían entrado en una habitación esperando una cosa y sintiendo algo completamente diferente. El galardonado de este año, continuó la superintendente Collins, ha dedicado 12 años a la educación pública. Ha entrenado equipos de debate hasta campeonatos estatales. Ha ofrecido voluntariamente cientos de horas como mentor de jóvenes en riesgo en nuestra comunidad. Y en palabras de un exalumno, hizo una pausa, se ajustó las gafas. Él es la única razón por la que estoy vivo hoy. Se volvió hacia las alas del escenario. Por favor, den la bienvenida al señor Nathan Brennan. El auditorio estalló. 300 personas se pusieron de pie. Lily rebotaba en mi regazo y gritaba, «¡Ese es mi papá!». Y 3 filas más atrás, Gerald Whitfield no se movió. Nathan subió al escenario de la misma manera que entraba a cada salón de clases, sin fanfarria. Ajustó el micrófono. Miró a la multitud. Me encontró en la tercera fila y me dio el más mínimo asentimiento. Pero antes de que pudiera hablar, la superintendente Collins anunció los homenajes de los estudiantes. La primera voz pertenecía al Dr. Marcus Hall, de 28 años, con la ceremonia de la bata blanca a sus espaldas, la residencia por delante. Caminó hacia el podio con un trozo de papel doblado y las manos temblorosas. Cuando tenía 16 años, dijo Marcus, dormía en mi auto. El auditorio se quedó quieto. Mi mamá se había ido. Sin familia, sin dirección. Iba a la escuela todos los días porque hacía calor y porque el señor Brennan nunca me preguntó por qué mi ropa olía a aceite de motor. Desdobló el papel. Su voz se quebró. Descubrió que no tenía hogar. No me reportó a ninguna oficina. Me llevó a la escuela todas las mañanas durante un año. Pagó las tasas de mis exámenes de su propio bolsillo. Theo firmó mi exención de la tarifa de solicitud de la universidad. Y cuando entré en Emory, cuando estuve allí con mi bata blanca el año pasado, él era el único adulto en la primera fila. Marcus se detuvo, se secó los ojos. 300 personas estaban en silencio. Hoy soy médico porque un maestro creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Los aplausos llegaron en oleadas. La gente lloraba. La mujer a mi lado me dio un pañuelo y me di cuenta de que necesitaba uno. Luego, Jaime Ostrovsky, de 24 años, graduado universitario de primera generación, ahora un joven abogado en Macon, se acercó. El señor Brennan me enseñó que la historia no se trata de memorizar fechas. Se trata de entender por qué las personas toman las decisiones que toman. Cambió mi forma de ver el mundo. Me di la vuelta. Tenía que ver. Gerald estaba sentado rígido. Sus manos estaban apretadas en sus muslos. Diane se presionaba un pañuelo en la cara, no actuando esta vez, simplemente llorando. La boca de Gerald era una línea delgada. Sus ojos estaban fijos en el hombre que estaba en ese escenario, el hombre al que había llamado niñero 2 días antes. Y por primera vez, estaba viendo a Nathan a través de 300 pares de ojos que no eran los suyos. Nathan se acercó al micrófono. No tenía un discurso preparado, ni tarjetas, ni notas, solo sus manos descansando ligeramente sobre el podio como si estuviera a punto de comenzar una lección de lunes por la mañana. No soy bueno para los discursos, dijo. Algunas personas se rieron suavemente. Pero quiero decir algo. Hizo una pausa. Alguien me dijo recientemente que lo que hago es cuidar niños por unas monedas. Una oleada de risa silenciosa. Pensaron que era una broma. Un comienzo autocrítico. Nathan dejó que se asentara. Y pensé en eso. Pensé en eso todo el fin de semana. La risa se desvaneció. Algo en su voz les dijo que esto no era un chiste. Esto es lo que me di cuenta.
Tenían razón en una cosa. No hago esto por el dinero. Nunca lo hice. Miró a Marcus en la primera fila. A Jamie, al chico de 17 años con el cartel casero que decía, «El señor B cambió mi vida». Hago esto porque un chico de 16 años que duerme en su auto merece a alguien que se presente. Hago esto porque cada niño en mi salón de clases merece saber que su potencial no se mide por la cuenta bancaria de sus padres. Hizo una pausa. El auditorio estaba tan silencioso. Podía oír el zumbido del aire acondicionado. El salario de un maestro no define el valor de un maestro, y tampoco la opinión de nadie. 300 personas se pusieron de pie. La ovación recorrió la sala como el clima, comenzando en la parte de atrás y avanzando hasta que todos estuvieron de pie. Estudiantes, padres, maestros que sabían exactamente lo que Nathan quería decir porque lo vivían todos los días. Nathan nos miró, a mí, a Lily, que aplaudía con todo el cuerpo, rebotando en mi regazo, gritando, «¡Bravo, papi!». Sonrió, solo para nosotros. No miró a Gerald. No lo necesitaba. El mensaje ya había llegado. El vestíbulo después fue un río lento de apretones de manos y flashes de cámaras. Nathan estaba cerca de la salida, rodeado de padres y estudiantes que querían fotos, firmas en los programas, la oportunidad de dar las gracias. Estrechó cada mano. Recordó cada nombre. Sostenía a Lily cuando vi acercarse a Gerald. Caminó entre la multitud como un hombre que había olvidado cómo usar sus piernas. Diane estaba detrás de él, con una mano en su codo, guiándolo. Se detuvieron a unos pocos pies de Nathan, y Gerald esperó a que el círculo de simpatizantes se redujera. Cuando lo hizo, Gerald dio un paso adelante. «Nathan». Nathan se volvió. Su rostro era neutral. Ni frío, ni cálido. Paciente. La forma en que miraba a un estudiante que finalmente había levantado la mano. «No sabía nada de todo esto», dijo Gerald. «No preguntaste». Las palabras eran simples. No llevaban veneno, pero aterrizaron como un argumento final. La mandíbula de Gerald trabajó. Miró la pancarta en la pared, los programas esparcidos por las sillas, al reportero del Savannah Morning News que estaba entrevistando a Marcus Hall a 3 pies de distancia. «Yo», comenzó y se detuvo. «Quizás me pasé de la raya ayer». Nathan lo miró. 12 años de enseñanza le habían dado el tipo de paciencia que hacía que otras personas se sintieran incómodas porque no podían decir si era perdón o un veredicto. «Te pasaste de la raya hace 5 años, Gerald. Ayer fue solo un recordatorio». Gerald se estremeció. Uno pequeño. Un tic cerca de su ojo izquierdo que solo había visto una vez antes, el día que perdió un contrato de concesionario que pensaba que estaba garantizado. Nathan no esperó una respuesta. Se volvió hacia un estudiante que le estaba tirando de la manga. Gerald se quedó en medio de ese vestíbulo, 300 personas fluyendo a su alrededor. Y por primera vez en sus 67 años, no tenía absolutamente nada que decir. No sentí triunfo. Sentí algo más tranquilo, algo más cercano al duelo. No necesito que estés impresionado, pensé. Necesito que seas decente. Megan me llamó esa noche. Eran más de las 9. Lily dormía en su propia cama por primera vez en 4 días. Nathan estaba en la cocina lavando los platos, tarareando algo en voz baja. «No ha dicho una palabra», dijo Megan. «Desde que salimos del auditorio». «¿Nada? ¿Nada?» Se sentó en el estacionamiento del hotel durante 20 minutos antes de encender el motor. Simplemente se sentó allí mirando el volante. Nunca lo había visto hacer eso. Papá siempre tiene algo que decir. ¿Siempre? Me apoyé en el marco de la puerta de la cocina y observé a Nathan fregar una olla. En el camino de regreso, continuó Megan, se detuvo en una gasolinera, salió, se paró junto a la bomba y no echó gasolina. Simplemente se quedó allí. Luego volvió a entrar. ¿Y mamá? Ha estado llorando. Del tipo real esta vez. Dijo tu nombre 2 veces en el auto cuando pensó que no la estaba escuchando. Cerré los ojos y luego Megan dijo,
aproximadamente a 1 hora de casa, papá finalmente habló. Dijo una cosa. ¿Qué? Dijo, ese chico, el médico. Llamó a Nathan, el único adulto que se presentó. Esperé. Eso es todo, dijo Megan. Luego se quedó en silencio de nuevo. Me apreté la palma de la mano contra la frente. Este no era el Gerald que conocía. El Gerald que conocía habría conducido a casa, se habría servido un bourbon y habría elaborado un argumento de por qué la ceremonia no significaba nada. El Gerald que conocía no se quedaba en silencio. No es una disculpa, dije. No, no lo es. Pero es algo. Es lo máximo que he visto de él. Nos sentamos en silencio por un momento. Dos hermanas en extremos opuestos de una línea telefónica tratando de averiguar si un hombre de 67 años podía doblarse sin romperse. Nunca antes había visto a papá parecer pequeño, dijo Megan. Parecía pequeño esta noche. No sabía si eso me hacía sentir mejor o peor. El artículo salió el miércoles. Savannah Morning News. Maestro local nombrado maestro del año del condado de Chatham. Media página completa en la sección de la comunidad. La foto de Nathan, la que tomaron en el escenario con la placa. Marcus a su lado radiante. Una cita destacada en negrita. Hoy soy médico porque un maestro creyó en mí cuando nadie más lo hizo. La reportera había llamado a Nathan el martes para un seguimiento. Le preguntó sobre el programa de mentoría que dirigía los fines de semana. Le preguntó sobre la racha del campeonato estatal del equipo de debate. Le preguntó cómo se sentía al ser reconocido. Nathan dijo, el reconocimiento pertenece a mis estudiantes. Yo solo abro la puerta, ellos la cruzan. Esa cita también llegó al artículo. Y luego Megan hizo algo pequeño y deliberado. Compartió el artículo en Facebook, no etiquetó nada, no escribió nada, solo el enlace, lo publicó y se fue. En 2 días, todas las personas del círculo social de mis padres lo habían visto. Los Henderson, los Lille, las mujeres del club de jardinería de Diane, los hombres con los que Gerald jugaba a las cartas en el VFW y la señora Patterson. Llamó a Diane el jueves por la mañana. Megan me lo contó más tarde. Vi el artículo, dijo la señora Patterson. Nathan parece un hombre maravilloso. Debo decir, Diane, que Gerald me dijo que estaban teniendo problemas. Me dijo que Cora se estaba divorciando. Silencio total en la línea. Esa no parece una mujer que se está divorciando. Esa parece una mujer que apoya a su esposo en una ceremonia frente a 300 personas. Diane no supo qué decir. Balbuceó algo sobre una falta de comunicación. La señora Patterson no se lo creyó. La cuidadosa historia de Gerald, la que había estado susurrando durante semanas, se derrumbó de la noche a la mañana. No necesitó que nadie lo expusiera. La verdad lo hizo por sí sola, impresa en blanco y negro en la página B4 del periódico local. El niñero salió en la portada. El vendedor de autos puso excusas. Llamó un sábado. Una semana después de la reunión, 7 días de silencio, lo que para Gerald Whitfield era un evento geológico. Core. Su voz era diferente. No más pequeña, no de disculpa, simplemente incierta. Nunca había oído a mi padre incierto. Sonaba como un idioma que acababa de empezar a aprender. Hola, papá. Una pausa. Podía oír el reloj en su estudio. El reloj de pie que mi madre había heredado de su tía. Hacía un tic-tac lo suficientemente fuerte como para llenar los vacíos en cualquier conversación, que probablemente era la razón por la que a Gerald le gustaba hacer llamadas desde esa habitación. No voy a decir que me equivoqué en todo. Se aclaró la garganta. Pero me equivoqué en eso, en lo que dije en la cena. ¿En qué momento, papá? ¿El sábado o el domingo o hace 5 años? Estuvo en silencio el tiempo suficiente para que el reloj hiciera tic-tac 9 veces. Las conté todas. Me apoyé en el mostrador de la cocina. Nathan estaba en la sala de estar leyéndole a Lily. Podía oírlo haciendo la voz del gruñón. Aprecio que digas eso, dije. Pero las palabras no arreglan esto.
Hablaste de mi esposo como si no fuera nada delante de tu nieta. Lo sé. Le dijiste a tus amigos que me estaba divorciando. Lo sé. Invitaste a Travis a sentarse a mi lado como si estuvieras eligiendo un papel. No lo negó. Si quieres una relación con Lily, dije, comienza por respetar a su padre, no por tolerarlo. Respetándolo. Lo intentaré. Intentarlo no es suficiente. Necesito que lo hagas de verdad. Y si no puedes, entonces mantendremos nuestra distancia. Lily no crecerá pensando que está bien que la traten de la manera en que trataste a Nathan. El reloj hizo tic-tac. Gerald exhaló. De acuerdo. Core. De acuerdo. Colgué. Sin lágrimas, sin abrazos, sin música dramática, solo una línea trazada en un lenguaje claro y tranquilo. Un límite que debería haber existido hace 5 años. El amor sin respeto es solo control con un nombre más bonito. Quiero salir de la historia por un momento. Cuando mi padre dijo, lo intentaré, una parte de mí quiso creerle, pero ya he estado aquí antes. Hace 5 años, mi madre dijo, las cosas serán diferentes, y nada cambió. Los mismos patrones, el mismo control. Así que, esto es lo que quiero preguntarles. Si estuvieran en mi posición, ¿qué necesitarían que Gerald hiciera realmente, no solo que dijera, para recuperar su confianza? Todavía estoy tratando de resolverlo. Díganmelo en los comentarios. Los leo a todos. De acuerdo, déjenme contarles lo que sucedió en las semanas siguientes. 2 semanas después, Megan me llamó con noticias. Firmé un contrato de arrendamiento. ¿Un contrato de arrendamiento? ¿Un apartamento en Savannah? Un dormitorio cerca del Parque Forsyth. Me mudo el sábado. Me senté en los escalones del porche. Mi hermana, que había vivido bajo el techo de Gerald Whitfield durante 37 años, que había dormido en su habitación de la infancia durante la universidad, la escuela de posgrado y 2 relaciones fallidas, que le había pedido permiso a nuestro padre para comprar un auto a los 34 años. Había firmado un contrato de arrendamiento para su propio apartamento. Yo, viéndote enfrentarte a papá, hizo una pausa. Me hizo darme cuenta de que he estado esperando permiso toda mi vida, de él, de mamá, de todos, y nadie iba a dármelo nunca. Se mudó ese sábado. Nathan y yo ayudamos a llevar cajas. Lily ayudó sentándose en una caja de mudanza vacía y fingiendo que era una nave espacial. Megan colgó un cuadro en la pared de su sala esa noche. Decía, ni mi circo, ni mis monos. Me reí hasta llorar. En cuanto a Gerald y Diane, establecimos reglas. Simples, no negociables. Cada visita requería que tanto Nathan como yo estuviéramos de acuerdo. Sin sorpresas. El nombre de Nathan se pronunciaría con respeto en la mesa, por teléfono, en conversaciones con amigos. Si nos enterábamos de lo contrario, nos enteraríamos, y las visitas se detendrían. Travis Keller no sería mencionado, invitado ni referenciado nunca. Cualquier violación significaba ningún contacto, ninguna negociación, ninguna segunda oportunidad. Gerald aceptó los términos. Pude oír que le costó. La forma en que cambió su respiración, la forma en que dijo bien como si la palabra tuviera espinas. Pero aceptó porque por primera vez entendió que podía perder a ambas hijas a la vez y su pancarta de aniversario colgaría en un patio vacío. Nathan volvió a la escuela ese lunes. Misma corbata, mismo plan de lección, mismo pasillo. No mencionó a Gerald a nadie. Nunca lo había hecho. Un mes después, estaba recogiendo a Lily del preescolar cuando corrió hacia mí por el patio de recreo con su mochila rebotando y sus zapatos desatados. Mami, mi maestra dice que papi es famoso. Me reí. Papi no es famoso, cariño. Simplemente es bueno en lo que hace. Lo pensó por un segundo, inclinó la cabeza de la manera en que lo hace cuando está procesando una gran idea. ¿Es lo mismo? Dejé de caminar. Miré a mi hija, de 4 años, con los cordones de los zapatos arrastrando, la sabiduría saliendo de su boca como cambio suelto, y pensé en todo lo que había llevado a esa frase. Sí, dije. Quizás lo sea.
Condujimos a casa. El coche de Nathan ya estaba en el camino de entrada. A través de la ventana, pude verlo en la mesa de la cocina, corrigiendo trabajos, con un bolígrafo rojo en la mano, una taza de café enfriándose a su lado. La misma escena en la que había entrado 1000 veces. El mismo hombre, sin cambios, sin quebrarse. Su placa de maestro del año se encuentra ahora en la estantería de nuestra sala de estar. Junto a ella hay una foto enmarcada de la ceremonia. Nathan y Lily en el escenario, los brazos de Lily alrededor de su cuello, ambos riéndose de algo que solo ellos entendían. No volví a esa reunión para vengarme. Fui porque quería que mi hija conociera a sus abuelos. Lo que obtuve en cambio fue un recordatorio que se ha quedado conmigo todos los días desde entonces. No puedes controlar cómo te ven las personas, pero puedes controlar a quién permites en tu mesa. Mi padre medía a las personas en dólares. Mi esposo las mide en potencial. Y cada mañana, cuando Nathan Brennan se pone su corbata de $20 y conduce a un edificio lleno de niños que lo necesitan, vale más de lo que Gerald Whitfield jamás entendió. El respeto no se gana con un extracto bancario. Se gana presentándose, especialmente cuando nadie está mirando. Esa es mi historia. Gracias por quedaros hasta el final. Significa más de lo que sabéis. Si alguna vez habéis tenido que establecer un límite con alguien que amáis, un padre, un hermano, alguien que se suponía que debía estar de vuestro lado, me encantaría saber cómo lo manejasteis. Y si esta historia os recordó a alguien que merece más respeto del que está recibiendo, compartidla con ellos. Hay otra historia esperándoos en la descripción. Es sobre una mujer cuyos suegros intentaron atribuirse el mérito de todo lo que ella construyó. Creo que conectaréis con ella. Dadle a suscribir para no perderosla. Os veré allí.